Buenas noches, hermanos. Su amigo el pastor Enrique Hernández de la iglesia Peña de Oreb de Naucalpan. Les da un caluroso saludo. Y pues vamos a tocar así de inmediato, vamos a pasar a la Biblia, a primera de Tesalonicenses 4, 13 a 18. En el tiempo antiguo, hermanos, en que Jesús vino a la tierra, la escatología nos enseña algo importante y que sigue sucediendo. ¿A qué me refiero? A que el hombre es perturbado. ¿Cómo? Con falsas doctrinas que devienen de falsas enseñanzas de falsos maestros. Estas falsas enseñanzas llevó a los hermanos de Tesalónica a creer erróneamente que la resurrección ya se había efectuado. Esto obviamente preocupó en gran manera a los creyentes. Ahora, hay que entender aquí una cosa. Ver y creer, o más bien creer y saber, son dos cosas bien diferentes, pero que van de la mano. Entonces, creían, pero no sabían correctamente los hermanos de Tesalónica. ¿Respecto de qué? Respecto de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por no leer la Biblia, por no estudiarla, por no ser enseñados correctamente, por un corazón duro. Y eran llevados, como dice la Escritura, por cualquier viento de doctrina. Hermanos, aquí Pablo no está enseñando propiamente la tribulación. Es una carta en la que Pablo tiene un fin. Él trata de dar aliento, ánimo, calma, paz a los creyentes de Tesalónica. Miren, 4:18 de Tesalónica. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, Pablo se da cuenta, ¿verdad? Con esa visión espiritual que tenía Pablo, se da cuenta de lo que estaba ocurriendo. Había falsos maestros, hermanos, que estaban enseñando cosas que no estaban correctas. Entonces, Pablo se da cuenta y lanza esta carta. Incluso quiero que sepan que en ese tiempo había cartas apócrifas firmadas supuestamente por Pablo, pero que Pablo jamás las había firmado. Entonces, esta falsa enseñanza, hermanos, estaba preocupando en demasiado a la iglesia. El problema es que los estaba confundiendo y los estaba alejando de Dios, de una correcta enseñanza, de una correcta doctrina. Ellos pensaban, hermanos, no sé si esto les preocuparía a ustedes, pero ellos pensaban que los familiares que ya habían muerto ya no iban a resucitar. Ya no iban a estar con ellos en el mundo venidero. Y les ocasionaba incertidumbre, les ocasionaba, hermanos, incluso tristeza. Esto sigue pasando hoy día. Esto sigue ocurriendo. Hay falsas enseñanzas, hermanos que se desaniman, que son perturbados por incorrectas enseñanzas. Hay tantas doctrinas que poco a poco van adulterando la palabra. Ejemplo. Existen ahorita, sabemos bien claro, hermanos, esto que hay dos corrientes, los pretribulacionistas y los posttribulacionistas. Unos dicen que la iglesia no va a pasar la tribulación. Otros dicen que sí, que la iglesia pasa por la tribulación. Existe otra enseñanza totalmente errónea, hermanos, que está corriendo ahorita por todos lados. Los de la diosa madre enseñan que Jesús ya vino en su segunda venida, que Dios se personificó en la figura de Ansanjón, el fundador de esta doctrina. Bueno, otros enseñan que la 70 semana de Daniel ya ocurrió, otros que ya estamos en la cuarta trompeta. Otros dicen que ya están las señales, por ejemplo, como pestes, y señalan al coronavirus. Adventistas dicen que creen en 3 venidas. Establezco, ¿verdad, hermanos?, que en ese tiempo de Tesalónica habían cartas falsificadas como si las hubiera enviado Pablo. Entonces, esto, hermanos, ha sido de siempre. O sea, este es un error en el que el hombre ha incurrido por falsas filosofías o bien por no estudiar correctamente o interpretar correctamente la Biblia. Bueno,
vamos a entrar a lo siguiente. Voy a aclarar un punto. Esto, hermanos, este tema que se va a tratar aquí en primera Tesalonicenses 4, 13 al 18, no es en relación a Israel. Esto es en relación a la iglesia, con el arrebatamiento de los creyentes de la iglesia. Este es un tema para creyentes, es un tema relacionado con la iglesia. Israel, hermanos, un pueblo terrenal. La iglesia, un pueblo diferente a Israel, es un cuerpo espiritual. Entonces, el trato, obviamente, hermanos, es diferente de Dios para con ellos, para con el pueblo de Israel, un pueblo terrenal, un pueblo nacional, y la iglesia, un cuerpo espiritual. ¿Compuesto por quién? Por los redimidos, por la fe de Cristo Jesús, por la sangre del Cordero de Dios. Este pueblo, hermanos, este cuerpo espiritual llamado iglesia, será arrebatado por el Señor en su venida hacia las nubes. ¿La iglesia pasará por la tribulación? No, no. Una tribulación, hermanos, que vendrá, ¿verdad?, sobre todo el mundo entero por un juicio de Dios. Otro punto. La primera venida de Cristo es cuando Él muere en la cruz, ¿verdad? Esto yo creo que no tenemos ninguna duda. Resucita y asciende a los cielos. La segunda venida implica o es parte y inicia la segunda venida con el arrebatamiento. Ahorita me voy a ir explicando. La iglesia es un cuerpo, decía, un cuerpo muy especial. Es un cuerpo espiritual y que tiene un lugar especial en la escatología, en el programa de Dios, en el establecimiento de su reino. Toda la Biblia, hermanos, toda la Biblia apunta a un hecho, a un evento que ha de suceder. Este es el establecimiento del reino milenial, en donde nuestro Señor Jesucristo ha de reinar por 1000 años. Todo, hermanos, de hecho apunta en la Biblia a ese momento, a ese suceso. De hecho, una profecía importantísima, la 70 semana de Daniel, nos enseña, ¿verdad?, que la 70 semana es la tribulación. Cuando esta ocurre, el establecimiento del reino de Dios se establece, y de hecho hay una pregunta que le hacen los discípulos a nuestro Señor Jesucristo, que cuándo han de venir estas cosas, estas señales, el fin del siglo. Y precisamente esto se refiere al establecimiento del reino milenial. Entonces, todo, hermanos, tiene que ver en la Biblia con el establecimiento de ese reino milenial. Entonces, cuando los discípulos le preguntan a Jesús cuándo es el fin de este siglo, se refieren no al fin del mundo, hermanos, sino se está refiriendo al fin de este sistema, es decir, al fin del gobierno humano. Seguramente los discípulos, hermanos, cuando le preguntan allá en Mateo 24, 25 a Jesús, dinos cuándo serán las señales, cuándo será el fin de este siglo. Probablemente ellos no entendían bien qué le estaban preguntando, seguramente ellos estaban preguntando acerca del fin del mundo. Pero Jesús les está diciendo, o les está hablando, y Él se refiere al fin de este sistema, es decir, al fin del gobierno humano. De tal manera que la iglesia es un paréntesis, una pausa, ¿verdad?, en la línea de tiempo que Dios abrió en un periodo llamado como de la gracia, en el que Dios edificando, en el que Dios está estableciendo, está edificando, ¿qué? Su iglesia. De tal manera, hermanos, que cuando complete o termine de edificar su iglesia, se la llevará a las nubes, donde la iglesia celebrará las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo, donde la iglesia será presentada, premiada y glorificada, y con Cristo vendrá de las nubes a la tierra. O sea, el arrebatamiento, hermanos,
es parte de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es parte de la venida de Cristo. Esto es en un periodo de tiempo. Es decir, hay un periodo, hermanos, un paréntesis que Dios abrió que se llama de gracia. Una vez que termine ese periodo, inicia el arrebatamiento. O sea, inicia el periodo de 3,5 y 3,5 años. Es decir, la tribulación. Terminando ese periodo, inicia el reino milenial. Una vez que termina el reino milenial, inicia el trono blanco y posteriormente lo que conocemos como la eternidad. Entonces, muchos dicen, hermanos, muchos establecen que son dos momentos diferentes. O sea, así nos lo enseñan, ¿verdad? Que la segunda venida son momentos distintos. Pero la segunda venida, hermanos, es un periodo de tiempo que abarca o que inicia, hermanos, con el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, no puede ser, hermanos, que la iglesia pase por la tribulación. Porque iniciado este periodo de segunda venida de Cristo, precisamente la apertura, el pivote que dispara, que detona el inicio de todo esto, es precisamente el arrebatamiento de la iglesia. De ahí, hermanos, nada va a frenar el reloj escatológico de Dios. Él ha frenado la gracia, a través de la gracia, hermanos, es establecer su iglesia. Pero si me están entendiendo, las 70 semanas de Daniel, si hubieran ocurrido, ahorita llevamos 2024 años. Si hubiera ocurrido en los primeros 7 años de estos 2024, esa sería la 70 semana de Daniel. Es decir, todo el pueblo gentil, hermanos, no tendría esta oportunidad que tiene de arrepentirse y no perderse y ir a salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la venida, hermanos, es todo un proceso escatológico y incluye varios eventos. Incluye el arrebatamiento, incluye las bodas del Cordero, incluye el tribunal de Cristo, incluye los juicios de la tribulación durante los 7 años de tribulación, incluye la aparición de Cristo al remanente, el surgimiento del remanente, incluye la predicación del remanente del reino de los cielos, del Evangelio. Entonces, no son eventos distintos, hermanos. Es un momento que sucede a través de un proceso de tiempo, pero que el detonante, ¿cuál es? El arrebatamiento de la iglesia. Ahí empieza la segunda venida de Cristo. Está en las nubes, baja a la tierra, establece el reino, su reino milenial, y esa es su segunda venida. Todo esto inicia desde el arrebatamiento de la iglesia. Incluye también la reunión de las naciones, de los que van a ingresar al reino y los que no han de ingresar al reino, previo al establecimiento del reino milenial. Todo esto es un proceso de ¿qué? Un proceso de tiempo. Todo esto es la venida de Cristo, donde Cristo se manifiesta al mundo desde las nubes y desciende posteriormente a la tierra. Me voy a 1 de Juan 3, 1 y 2. Vean lo que dice aquí la escritura. 1 de Juan 3, 1 y 2 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, dice que Jesús desciende hasta las nubes. Dice que primero resucitan los que durmieron en Cristo Jesús, es decir, los que creyeron en Cristo Jesús. Él viene con esos espíritus hasta las nubes. Dice, después los que hayamos quedado vivos. Es decir, una vez que estos espíritus bajan a tomar cuerpo, resucitan los que hemos quedado vivos o los que estemos vivos. Y juntos ascendemos a las nubes. Esto lo vamos a ir viendo ahorita, ¿eh? Entonces, el punto es que todo esto, hermanos, es la manifestación, es la venida de nuestro Señor Jesucristo.
donde Cristo se manifiesta al mundo desde las nubes y desciende a la tierra. La segunda venida, establecimiento del reino milenial, y inicia en el arrebatamiento de la iglesia. Todo esto implica la segunda venida de Cristo. No son momentos diferentes como algunas iglesias lo están enseñando. Primera Tesalonicenses 4:13. Vamos a empezar. Vamos a entrar a tema. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor asistencia, que nos dé guía para que podamos edificarnos en esta palabra, Señor, hermanos, y podamos tener un entendimiento más claro. Padre de los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias, Padre bendito, por todas las enseñanzas que tú tienes para nutrir nuestro cuerpo, para nutrir nuestro entendimiento. Gracias te damos, Señor, porque a través de nuestro Señor Jesucristo nos permites ir conociendo poco a poco y ir penetrando al conocimiento de las cosas tuyas, Señor. Gracias, bendito Padre, porque tu palabra implica gran sabiduría, Señor, pero tú nos das esa revelación que necesitamos y esa iluminación para que podamos en el conocimiento ir entendiendo poco a poco estas cosas. Gracias, Padre, te pido por aquellos hermanos que inician en estos caminos, bendito Padre. Bendícelos, dice la Escritura que si necesitamos fe te la pidamos, Señor. Yo te pido fe para todos mis hermanos, para la iglesia donde yo predico, para la iglesia donde yo se enseña la palabra. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a conocerte más. Ayúdanos, Padre, a entenderte más. En el nombre de mi Señor Jesucristo te lo pido y clamo todo esto. Amén. Bueno, dice, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que. Bueno, habla esta parte de Biblia, hermanos, habla a creyentes. ¿Para qué? Para que se esfuercen en conocer, en saber, que no ignoren. O sea, la ignorancia, hermanos, es un punto muy riesgoso para nosotros los cristianos. Y de hecho, como en aquel momento que estaba ocurriendo con los hermanos de Tesalónica, fíjense, decían, no hay resurrección. Tus difuntos no van a resucitar y no van a estar con ustedes en el reino, en el mundo venidero. Entonces, ellos les causaba mucha tristeza esto. Pero Pablo, ¿verdad? Nos enseña que estar en un punto de ignorancia, hermanos, es muy peligroso, porque podemos ser objeto de cualquier, dice que somos llevados por cualquier viento de doctrina. Y así sucede hoy, ¿verdad? Vemos el internet y vemos pastores y pastores y pastores. Yo no dudo, hermanos, que todos tengan la buena intención de enseñar, pero yo no creo, yo veo que muchos no estudian verdaderamente y no son asistidos por el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo me acerco a la Biblia, hermanos, para interpretarla a lo que yo entiendo, pues eso es muy fácil. Pero para que el Señor me dé revelación, para que Dios me revele, la Biblia, hermanos, revela a Dios y revela el plan maravilloso de redención. Entonces, si yo me acerco a la Escritura para ver mi sabiduría, para interpretarla a mi manera, pues eso es muy fácil. Pero voy a caer en errores muy profundos. Y nunca voy a ver la profundidad de la Escritura. Siempre voy a estar por encimita, viendo, pero yendo al YouTube, yendo a muchas predicaciones. ¿Para qué? Para buscar lo profundo de la Biblia. Y yo les aseguro, hermanos, que en esos tantos falsos maestros que hoy día hay, no vas a encontrar lo profundo de la palabra. Y qué bonito sería que tú dijeras, ¿verdad? Mira lo que dice Dios, y no digas lo que dice fulano de tal, lo que dice el pastor, lo que es un encuentro con el Señor, tú y Él, a través de de la bendita palabra, tu Biblia. Y Él, pídele sabiduría, hermano, pídele que te deje comprender, que te ilumine el conocimiento de la gloria de Dios, para que tú puedas tener esa enseñanza que tú requieres o que tú necesitas, porque también es una búsqueda, hermanos. No va a ser simplemente me acerco a la Biblia y la Biblia simplemente me va a decir tantas cosas. Buscan códigos, buscan mensajes ocultos, buscan lo profundo de la palabra en otros predicadores. Hermano, es tú y el Señor. Eres tú y el Señor. Entonces,
Aquí había hermanos, ¿verdad?, que eran llevados falsamente, ¿verdad?, por cualquier viento de doctrina. Y creían que ya había ocurrido el arrebatamiento. Una falsa enseñanza, hermanos, por falsos maestros. Entonces, dice Pablo, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Entonces Pablo nos dice, no debes ignorar, porque el desconocer te pone te coloca en un punto muy peligroso, muy peligroso. Y dijo el Señor, ¿verdad? Mi pueblo pereció por falta de ¿qué? De conocimiento. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Nosotros, hermanos, tenemos que ser iluminados en el conocimiento de la gloria de Dios. Pero esa iluminación viene de parte de Dios. No la vas a encontrar en ningún hombre. La vas a encontrar en el Señor. Y es en tu bendita palabra. Dice que la fe es por oír la palabra. Pablo, hermanos, claramente ve esto, que estaban siendo engañados, que estaban siendo llevados por falsas doctrinas, por falsos maestros. Entonces Pablo, con esta carta, no es propiamente, hermanos, el enseñar el arrebatamiento. Esto quiero que quede muy claro. Sino, Pablo lo que trataba de dar es aliento, ánimo, paz, sosiego a los hermanos que incluso estaban yendo a la tristeza, creyendo que los familiares que habían muerto no iban a resucitar. Mucho menos ellos. Ellos creían que los que habían muerto, ¿verdad?, su familia ya no iban a resucitar. Pablo les da ánimo, aclarándoles que la enseñanza era bien equivocada, que esta enseñanza era errada, y les dice acerca de los que murieron. O sea, ¿quiénes son acerca de los que duermen? Los que han muerto. A eso se refiere Pablo, a los que ya murieron. Ahora, los que duermen es un término bíblico, hermanos, para enfatizar, ojo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que Pablo les quiere decir, que los muertos van a resucitar. Los que duermen es un término bíblico para enfatizar, para decirle a los hermanos, la resurrección sí es, y las personas, los muertos, los que han muerto en Cristo Jesús, los que durmieron en Cristo Jesús, van a resucitar. Y Pablo espera con esto, ¿verdad?, darles ánimo, paz, y llevarlos obviamente otra vez por el buen camino, por la sana doctrina. Entonces, el que ha muerto, se dice, el que se refiere, hermanos, ¿a qué? Al que ha sido separado, o sea, su alma es separada de su cuerpo. El adventista, hermanos, no cree en el alma. Piensa que el alma es el cuerpo, es la persona, cuando el alma es la parte espiritual del ser, de la persona. El cuerpo, dice Pablo, si este tabernáculo carnal se deshiciere, de parte de Dios tenemos una casa celestial, o sea, un cuerpo espiritual, o sea, resurrección. Entonces Pablo trata con esta carta, ¿verdad?, de hacerles entender que estaban siendo objeto de una falsa enseñanza, de un incorrecto aprendizaje, y que estaban siendo llevados por viento de cualquier doctrina. Entonces, Pablo refirió esto también en Corintios cuando dijo el cuerpo animal, el cuerpo espiritual y el cuerpo celestial. Esto lo vemos en 1 de Corintios 15, 40 al 44. Ya esto, los estudiosos, ¿verdad?, los que sí anhelan conocer y saber de la palabra, ya lo estudiarán con calma. Entonces, el hombre tiene una parte espiritual y una parte material. Esto yo creo que no nos queda ninguna duda. Así que si muere alguien, el cuerpo, no porque duerma, sino porque la parte espiritual se ha separado de la parte material. Entonces, esa persona, dice, murió. Dice la Escritura, duerme. Pablo nos deja muy claro, hermanos, que la parte espiritual se ha separado de ese cuerpo. Ese cuerpo no tiene esa vida ya que nosotros aparentemente vemos un cuerpo ya muerto, ¿verdad?, que no, inerte, que ya no tiene que existir, pero sabemos que esa persona o ya está allá arriba o ya está allá abajo, ¿verdad? Entonces,
de que vive, vive y es cuando apenas va a empezar, pero sí todo. Entonces, en la resurrección la parte espiritual, en la resurrección la parte espiritual volverá a la parte material, o sea, volverá al cuerpo. Esto Pablo lo trata en Filipenses 3 y lo dije, ¿verdad? En Corintios 15. Bueno, esto ya ustedes lo checarán. Acerca de la resurrección y transformación de los creyentes. Dice, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Primera de Tesalonicenses 4:13. ¿Se refiere a quién? A los incrédulos, pues ellos no tienen esperanza. Ellos no tienen esperanza, no tienen a Cristo y aparte mueren en condenación. Esto también nosotros creo que lo entendemos muy claramente. Lloran, hay dolor, hay temor, pero no así en los hijos de Dios, ¿verdad? Que tienen ¿qué? Esperanza. Dice, al que tiene al Hijo, tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Vamos a morir en Jesús, o sea, en esperanza, y vamos a resucitar en poder. Tenemos una esperanza que viva. Dice Primera de Tesalonicenses 4:14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esa esperanza, Pablo, hermanos, nos dice que no nos perturbemos, que no tengamos temor. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice, Jesús, hermanos, es la palabra, es el Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Nuestro Señor Jesucristo resucitó. Me voy a Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hermanos, esto es palabra de Dios. Ahora, dije anteriormente, ¿verdad? Esto no es para cualquiera, esto es para creyentes. Son para personas que verdaderamente creen en Cristo Jesús. O sea, son personas que verdaderamente tienen fe. Sin fe, hermanos, pues estaríamos oyendo simplemente historias que muy seguramente no vamos a creer. Me voy a 1 Corintios 15:20, dice así la escritura, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron. Y precisamente la palabra aquí en Tesalónica me habla de los que durmieron, dice Pablo, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Pero aquí me enfatiza muy claro, ¿verdad? Hay quienes duermen en Cristo Jesús y hay quienes duermen sin Cristo Jesús. Entonces, si tú eres un creyente, hermanos, y estás en Cristo Jesús, no tienes por qué tener ningún temor. Y no puedes permitir que ningún viento de doctrina te aleje de ese conocimiento. Porque si Cristo no resucitó, dice la Escritura, vana es nuestra fe, vana es nuestra creencia. Y es el fundamento, ¿verdad, hermanos, de nuestra fe cristiana. El Evangelio no es solo con la muerte de Jesús. El Evangelio es poder de Dios. Y es el Espíritu Santo que lo levantó de los muertos. Y en ti es la deidad. Primera de Corintios 3:16. Este versículo no lo sabemos de memoria, hermanos. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Evangelio, hermanos, es hasta la resurrección de Cristo Jesús. Es hasta la segunda venida de Cristo Jesús, en el establecimiento de su reino milenial. El Evangelio, hermanos, no solamente son las buenas nuevas. El Evangelio trata de la vida y obra de Cristo Jesús, de su ministerio, de su bautizo, de su inicio, de todo su ministerio, hermanos. Él vino a traer el Evangelio del reino de los cielos. Él iba predicando por toda ciudad y por toda aldea. El Evangelio trata de la muerte, el arresto, crucifixión, resurrección,
ascensión y segunda. O sea, el Evangelio es todo, es Cristo Jesús. La palabra es Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses, nuevamente le vuelvo a leer, 4:14, dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Vean quién es la primicia, quién es el que lleva, el que va adelante, es Cristo Jesús. Entonces, me deja muy claro la palabra. Yo no puedo aspirar a nada, hermano, si no estoy en Cristo Jesús. Jesús murió y resucitó, dice, así también nos traerá con él a nosotros. Dios, hermanos, dice la Escritura, Mateo 22:32, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de ¿qué? Es un Dios de vivos. Filipenses 3:9-10, Él vivificará nuestros cuerpos, Romanos 8:11, que ya lo vimos, nuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Estamos hablando, hermanos, de Dios, no estamos hablando de, no sé si recuerdan, ¿verdad? Aquella contestación que dijo Jesús: erráis porque no conocéis la Escritura y ignoran el poder de Dios. Ese poder, hermanos, que levantó a Jesús de los muertos y que nos dice la Escritura, ¿verdad? Así también los levantará a ustedes. Y dice aquí la Escritura, si creéis, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿tú crees que Jesús resucitó? Dice, así también traerá Dios. No estamos hablando de alguien, estamos hablando de Dios. Dice, si tú crees en eso, en la resurrección de Jesucristo, dice, así también Dios traerá, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, ¿de qué me está hablando, hermanos? De la resurrección. Ahora, la cuestión es, ¿lo crees? ¿Tú crees que así es? ¿Que sí es eso? Cristo resucitó. Dice que tú resucitarás con él. Y dice que tendremos un cuerpo, ¿qué? Glorificado. Una pregunta, hermanos, que me hicieron a mí, me dijeron que si se cremaba un familiar. De hecho, en lo personal, sí ocurrió. Mi mamá, cuando murió, fue cremada. Entonces, esta persona me hizo recordar dos familiares que yo tengo que fueron cremados en su momento. Y me dice, como hay una total destrucción del cuerpo, se hace ceniza y se pierde, ya no va a resucitar, ¿verdad? ¿Creen que en la Biblia, hermanos, no hubo ningún mártir quemado? ¿Creen que en la Biblia ningún personaje del Antiguo Testamento fue quemado? Sí, pero aquí el punto es ese, ¿verdad? Dice, por ejemplo, esos que los leones se comían ahí en el Coliseo. Yo no sé, hermanos, pero puede ser que ni los huesos quedaron. Ahora la pregunta es, ¿tú crees en el poder de Dios? Jesús respondió en Mateo 22:29-32. Jesús respondió esto, hermanos. Jesús, en Mateo 22, vean lo que dijo. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección, hermanos, le dijo a Tomás, nuestro Señor Jesucristo en 20:27, Tomás, sé creyente, no incrédulo. Entonces, nuestra fe, hermanos, tiene que estar por encima de todo. Y cuando estamos estudiando, ¿verdad? Oyendo la palabra, oyendo lo que dice nuestro Señor Jesucristo, ¿de verdad lo creemos? O insisto yo, ¿verdad? Leemos para interpretar lo que yo creo, porque mi sabiduría a veces es tan grande que me hace discutir afuera con los hermanos. Y empiezo a discutir cualquier sarta de cosas que a veces ni la Biblia dice. Entonces, creamos, hermanos, seamos creyentes. La fe, dice la Escritura, que es por oír. Así que, dice la Escritura, esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? En estudiar, en oír, en estudiar, en escudriñar. A fin de cuentas, hermanos, es un mandato. No digas, ¿verdad?, lo que dice el pastor, lo que dice tal cual pastor bien famoso. Más bien di ¿qué dice? ¿Qué debes de decir? Lo que dice Dios. Lo que dice Dios, ¿por qué, hermanos?
porque lo estás estudiando, ¿verdad? Porque vas a la escritura. Recordemos que los saduceos eran una secta judía, pero estos no creían ni en ángeles, y no creían en espíritu, y no creían en la resurrección. Entonces, les dice nuestro Señor Jesucristo, erráis porque no conocen las escrituras. Y no conocen, ¿qué? El poder de Dios. Esto, hermanos, no está muy claro para algunos. ¿Será por falta de fe? Un poco yo creo que hay de eso, de que no estudiamos y que nuestra fe a veces es muy pequeñita. ¿Cómo creer que es el poder de Dios? A veces yo veo muchos congregantes, ¿verdad?, que hablan de Dios y hablan muy bonito mientras están en la iglesia y te dan una imagen, pero los ves afuera o los ves en su vida secular y te das cuenta que no creen en Dios. Dices, no, pues es que eso no es fe. No puede ser fe eso que tú haces. Entonces, dice Mateo 22, 29, no creían en la resurrección. ¿Quién? Los saduceos. Ignoraban el poder de Dios. Hermanos, Dios es la resurrección. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Recordemos, ¿verdad?, aquel relato del Valle de los Huesos secos, muertos, pero muertísimos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermanos? Una restauración, una visión de la restauración de Israel. En lo espiritual es lo que está diciendo la palabra. Es una visión de la restauración de Israel. Él resucita. ¿Quién? Cristo Jesús. Y te resucita. ¿Qué necesitas? Fe. Dice, cree en mí. Va a resucitar con él, con el poder de Dios, ¿verdad? Con el que resucitó a Cristo. Ahí está nuestra esperanza. ¿Crees en Dios o no crees? Primera Tesalonicenses 4:15. Vamos a continuar. Dice la palabra. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Miren, lo que dice Pablo aquí, hermanos, primero, no es la palabra de Pablo. Entonces, vean lo que dice. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Hermanos, no creer esto es desobedecer. Es pecar. Es no creerle. Es ser infiel con el Señor. Leer, dice, os decimos esto en palabras de ¿qué? Del Señor. He estado diciendo, ¿verdad, hermanos?, que la venida del Señor abarca desde el arrebatamiento hasta el establecimiento del reino de Cristo Jesús. Dice, no precederemos a los que durmieron. O sea, no vamos a preceder, no vamos a estar antes de los que durmieron. O sea, los que ya han muerto. Pero, bien claro, ¿verdad? En Cristo Jesús. Estamos diciendo que esto es para creyentes. Ahora, dije también, Pablo no estaba enseñando propiamente, hermanos, el arrebatamiento. Estaba emitiendo una carta a los de Tesalónica. ¿Para qué? Para darles ánimo, paz, tranquilidad. Por las falsas enseñanzas que se habían esparcido en su corazón y en su mente de ellos. Estaban tristes pensando que sus familiares muertos no iban a resucitar. Menos ellos. Pablo trata de dar ánimo a estos hermanos, es decir, no van a estar con el Señor antes que ellos, es decir, no precederán, no vamos a estar con el Señor antes que ellos. 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo. Vean lo que dice aquí, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos a aclarar esto, hermanos, porque es bien interesante esto. Primero, dice que descenderá del cielo. ¿Cómo? Muchas iglesias, hermanos, están enseñando
que estos dos eventos ocurren en distinto momento. Y por eso los adventistas dicen, ustedes están enseñando que son 3 venidas. Y no, estado diciendo, ¿verdad? La venida de Cristo Jesús, la venida del Señor. De hecho, cuando se establece en la Biblia, hermanos, y se refiere como la venida del Hijo del Hombre, la venida del Hijo del Hombre, hermanos, es un título para Jesús, estableciendo el reino milenial, cuando desciende de las nubes a tierra. Entonces, cuando Cristo Jesús viene, o sea, la iglesia ya fue arrebatada. Ojo, la iglesia es arrebatada. Cristo Jesús llega hasta las nubes. La iglesia asciende. Es decir, con Él vienen los que ya duermen con Él. Los que durmieron en Cristo Jesús, los que murieron con Él. Bajan y toman cuerpo. Los que hayan quedado, los que están vivos, junto con los que descendieron, que ya están, que vienen por su cuerpo. En ese momento, hermanos, la iglesia a una es arrebatada. O sea, junto con los que están vivos, con los que no han muerto. Entonces, los que bajaron del cielo, que venían con Jesús a tomar cuerpo, en ese momento, hermanos, ocurre la transformación, ocurre la glorificación. La iglesia asciende a los cielos con Cristo Jesús. Aquí abajo inicia el periodo de la gran tribulación. 7 años, 3 y 3 y medio. Hemos enseñado, ¿verdad?, que esto se llama la 70 semana de Daniel. Bueno, la iglesia asciende a una, o sea, en un acto, asciende, es transformada, es glorificada, asciende con el Señor. Ya glorificada, hermanos, ocurre que las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo, una iglesia que va a ser premiada. Mientras aquí en la tierra, ¿qué va a suceder? Los 7 años de la gran tribulación. ¿Quiénes van a estar aquí? El pueblo de Dios. No la iglesia, que es lo que están, yo creo, equivocando las iglesias que están enseñando que la iglesia pasa por la gran tribulación. No, es el pueblo escogido por Dios, Israel. Ellos sí van a pasar la tribulación. La iglesia es arrebatada, claro, los que durmieron en Cristo Jesús. Ahora, si un judío creyó en Cristo Jesús, pues va a ser arrebatado. Porque ya es iglesia, ya su nacionalidad ahora es habitante, ¿verdad? Conciudadano de la nueva de la ciudad santa. Entonces, ascendemos, vamos con Cristo Jesús en la nube. 7 años, las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo. Suceden los 7 años, hermanos, Cristo Jesús desciende, entonces toca tierra. ¿Para qué? Para el establecimiento de su reino milenial. Es decir, eso es lo que nos está diciendo el sueño de Nabucodonosor. Cuando una piedra no cortada de mano llega y destruye toda la estatua, los reinos que existieron, los reinos existentes en la humanidad. Dice los discípulos en Mateo 24, ¿cuándo será el fin de este siglo? Le están preguntando, ¿cuándo terminará este sistema? ¿Cuál? El gobierno humano. El gobierno humano, hermanos, termina. Bendito sea Dios. Y inicia el reino divino, el reino de Dios, con el establecimiento del reino milenial, con la iglesia bajando con Cristo Jesús a reinar. Mateo 25 dice, a las naciones. Y de hecho, el Salmo 2 dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Cristo Jesús hereda a las naciones, hermanos. Y dice la Escritura que los va a regir con vara de hierro. Entonces, Jesucristo, dice Isaías 66:1, que desciende, ¿verdad?, del cielo. Dice Isaías 66:1, que Dios está allá en el cielo, ¿verdad?, que es su trono, y tiene por estrados la tierra. Entonces, de ahí desciende Jesús. ¿A dónde? Viene a la tierra. ¿En dónde se asienta, hermanos? En el primer espacio. En el primer espacio de la tierra. O sea, en las nubes. En la atmósfera de la tierra.
O sea, no llega y toca suelo, ¿sí? No llega y toca suelo. O sea, ¿se refiere al planeta Tierra? Claro que sí. Porque si yo ando en un avión, hermanos, aunque veo las nubes, sigo en el planeta Tierra. Entonces, Jesús llega y se asienta en las nubes. Está en la tierra, aunque no toca tierra, no toca suelo. Entonces, se refiere que llega hasta las nubes, es decir, está en la tierra. Entonces, Jesús dejará, ¿verdad?, el trono y vendrá a la tierra, a lo que llamamos como el primer cielo, a las nubes, a la atmósfera de la tierra. Pablo dice que allí, o sea, en Efesios, esto tiene una razón. ¿Por qué? Se cumple que él se va a presentar a su iglesia. O sea, en el momento que sube la iglesia, hermanos, una persona me decía que si va a haber una gran mesa y miles y millones de sillas y el banquete, y dice, hermano, habrá pollito, habrá papitas allí. No, hermano, o sea, eso no va a ocurrir. O sea, la iglesia es presentada. La iglesia es presentada a su Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Y esa iglesia va a recibir premios. Y ahí no van a estar 2 personas, 3 personas. Van a ser millones de personas. O millones de personas que ya murieron en Cristo Jesús y que ya han sido, ¿qué?, transformadas y glorificadas. Entonces, van a ser premiadas. Entonces, esto no va a ocurrir en un día, hermanos. Y la iglesia, la escritura, en el acomodo de todos estos eventos, me establece que va a ser más o menos un periodo de 7 años. Ahora, yo quiero dejar claro, ¿verdad?, que esto no ocurre en un segundo todo. O sea, se van a ir dando las cosas. Dios va a tomar su tiempo, sus días, para que todo esto vaya sucediendo poco a poco. Entonces, Pablo dice, ¿verdad?, que el Señor se va a presentar, ¿a quién? A su iglesia. Dice, ante las potestades, ante los principados, ante las huestes en las regiones celestes. Esto lo dice Efesios 3:10. Es decir, ¿por qué en el cielo, hermanos? Es el campo de acción del otro, es el trono del otro. Recuerden que el otro trató de igualar siempre a Dios en todo. Y eso fue lo que hizo que lo expulsaran, eso lo llenó de maldad, queriendo ser como Dios. Entonces, él establece su reino allí, en las nubes. Y de ahí es donde se mueve. Él y todos sus demonios, ¿verdad? Él tiene ahí su movimiento. Entonces, ha hecho su trono, su reino, en la atmósfera de la tierra, el diablo. Y ahí rige, ¿verdad?, con todos sus demonios. Recordemos, ¿verdad?, que dice la escritura que todo el mundo está bajo el dominio del maligno. Pero su trono, hermanos, su reino, lo estableció ahí en las nubes. Por eso Jesús viene hasta las nubes, se asienta en las nubes y dice, victoria, se acabó tu gobierno, ya no más. Entonces, recordemos, ¿verdad?, que dice que Él es el príncipe de la potestad del aire. Efesios 2:2. Esto es, Satanás gobierna las regiones celestes, o sea, el primer cielo que rodea la tierra. ¿Sí? Él y sus huestes, o sea, sus demonios, que son millones, pues rodean la tierra, ¿verdad? Son ángeles caídos, huestes de maldad, y son amos y señores de la atmósfera de la tierra. Es su campo de acción. Entonces, cuando Cristo venga, lo primero que va a hacer es conquistar ese espacio, esa región, esa parte celeste donde está sentado el trono del enemigo. Va a conquistar nuestro Señor Jesucristo ese espacio celeste. Y allí, en el espacio del enemigo, presentará a su iglesia gloriosa. Allí en ese espacio donde el enemigo, él, según tenía su reino, tenía su trono, hermanos, llega Jesús, lo quita, lo hace a un lado, le pregona, le canta su victoria, y ahí en ese espacio, hermanos, nuestro Señor Jesucristo presentará a su iglesia gloriosa, en seña de ¿qué? De victoria, de triunfo, en las mismas narices del enemigo, en el mismo espacio del enemigo. Dios da a conocer su poder, su autoridad, su grandeza y su sabiduría. ¿A quién?
a todas las potestades principales y huestes de maldad. Esto puede ser una de las razones por la que Jesús primero llega hasta las nubes. Puede ser una de las razones. 4:16, Primera Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor mismo dice descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo. Él baja con esos espíritus muertos, llega a las nubes. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo? Ellos bajan por cuerpo, en ese momento sucede que la transformación, la glorificación. Y tanto los que bajaron, que están muertos, y los que quedaron vivos, al unísono, son llevados otra vez a las nubes, ante la presencia de Cristo Jesús. Ya como iglesia, como la gloriosa iglesia de Cristo, ya glorificada. Pablo nos aclara, ¿verdad?, que Jesús desciende a las regiones celestes de la tierra, a las nubes. O sea, pero es aquí la tierra, es aquí en la tierra. Resucitarán los muertos en Cristo. Pablo dice, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron, sino que ellos resucitarán. Y en el momento que ellos resucitan, dice el verso 4:17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Los que han muerto en el momento que el Señor desciende, se asienta en las nubes, los que murieron en Cristo, dice, resucitarán. Y los que estén con vida, juntamente con ellos, serán arrebatados a las nubes. Entonces, en la resurrección van a suceder dos cosas de gran importancia. Uno, la transformación, y otra propiamente lo que es el arrebatamiento a las nubes. Es a una, es un instante, es un chispazo, es un lapso de tiempo mínimo. Poco antes, previo al arrebatamiento, en un microsegundo, ¿verdad?, como un chispazo, en un instante, sucede ¿qué? La transformación. Sucede la transformación. Pablo habló de esto, ¿verdad?, en Primera de Corintios, capítulo 15. Es un capítulo extenso, hermanos, de bastantes versículos, y ahí Pablo nos explica este proceso. Ahí nos lo refiere con toda calma. Insisto, ¿verdad? Recordemos que el tema es 1 Tesalonicenses 4:13-18, y no es propiamente el arrebatamiento lo que está enseñando Pablo. Pablo emite una carta, pide una carta, entrega carta a los de Tesalónica para darles ¿qué? Ánimo, paz, tranquilidad, y decirles que la resurrección va a ocurrir, va a suceder. Entonces, en ese abrir y cerrar de ojos, entonces en ese momento de la resurrección, los que han resucitado y los que hemos quedado con vida, y también los que han muerto y han resucitado en ese momento, todos seremos ¿qué? Todos seremos ¿qué? Transformados. Todos seremos transformados. Porque en ese momento el Señor quitará, ojo con lo que voy a decir, porque en ese momento el Señor quitará, cuando seamos resucitados, cuando seamos transformados, previo a que seamos glorificados, el Señor, hermanos, quitará la naturaleza pecaminosa de nuestra carne. Erradicará el pecado de nosotros. A partir de allí, hermanos, nosotros ya no tendremos nada que ver con ¿qué? Con el pecado. El pecado está en la carne, ¿verdad? Y en el momento de la resurrección, el Señor quita el pecado, transforma nuestro cuerpo, quita esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa, y lo glorifica. Así también tendremos un cuerpo regenerado, transformado, y ya no hay naturaleza pecaminosa en nuestro cuerpo. Así es como subiremos todos juntos, siendo que glorificados hacia las nubes con Cristo Jesús. Así es como va a ocurrir todo esto. Subiremos a las nubes para recibir al Señor como un solo cuerpo. Un solo cuerpo. El cuerpo espiritual que es la iglesia de Dios. Pues decía, ¿verdad?
El pueblo de Israel, un pueblo terrenal, y va a tratar con él de una manera. La iglesia, un pueblo ¿qué? Espiritual, y Dios va a tratar de otra manera con su pueblo. Primera Tesalónicas 4:17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así como nos encontramos y nos unimos al Señor, hermanos, en ese estado de glorificación en los aires, siempre permaneceremos ya con el Señor. Por ello, cuando Cristo se manifieste y descienda, ahora sí, a la tierra, ¿verdad? Toque tierra, ¿qué va a hacer? Va a establecer su reino milenial. Entonces, la iglesia ya glorificada, hermanos, viene con Cristo. ¿Y la iglesia reina con quién? Con Cristo en el milenio. Apocalipsis 3. Y el Jesucristo, dice la Escritura, regirá. Es una promesa que se le hace al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, que Él va a regir ¿con qué? Con vara de hierro a las naciones. Esa promesa solo es para el Hijo de Dios, que recibe por herencia ¿cuál? Las naciones. Salmo 2:8, pídeme y te daré por herencia a las naciones de la tierra. Entonces, esa es la herencia de Cristo en el milenio. Él heredará todas las naciones de la tierra. Pero en la iglesia, a la iglesia se le promete que es heredera de Dios y coheredera con Cristo Jesús. Dice que la iglesia, juntamente con Cristo Jesús, hermanos, juzgaremos al mundo. 1 Corintios 6:2, y regirá a las naciones. Es decir, estaremos reinando con nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién? A las naciones. Ya glorificados, ¿eh? Entonces, 1 Corintios 6:2, ¿qué dice? Que juzgaremos al mundo. ¿Quién? La iglesia, juntamente con Cristo Jesús. ¿A quién reinaremos? A las naciones. ¿Por qué? Porque somos coherederos con Cristo Jesús. Y la herencia de Cristo son las naciones, precisamente. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Salmo 2, ya lo leímos ahorita. Entonces, ¿a quién reinaremos? A las naciones. Por eso dice la Escritura que somos ¿qué? Coherederos con Cristo en el milenio. Así que, en el orden bíblico, primero, ha de suceder la resurrección de los que han muerto en Cristo Jesús. Luego, seremos transformados, ¿quiénes? Los creyentes. Transformación. Luego, el arrebatamiento a las nubes, en los que la iglesia recibirá recompensas, en donde se ha de suceder el tribunal de Cristo. La iglesia será confirmada, presentada a las huestes y potestades celestiales en las regiones celestes. Una iglesia, hermanos, glorificada, y que a la vez Dios se glorifica en una iglesia sin mancha, sin arruga, ya glorificada, para finalmente la iglesia desciende con Cristo para reinar con Cristo en toda la tierra. Agrega Pablo en el versículo 17, así estaremos siempre con el Señor. 4:18, por tanto, dice, alentados los unos a los otros con estas palabras. Decía yo, Pablo no propiamente está enseñando la tribulación, está dando palabras de aliento a los de Tesalónica. Y le está diciendo, no ha ocurrido la resurrección. Y va a ocurrir. No tengas duda de que así va a ser. La Biblia, la palabra de Dios, nos entrega, ¿verdad? Nos da tan maravillosa esperanza. Alentados, dice. ¿Y cómo si no? Aliento, gozo, paz, amor. Nos debe de dar, ¿verdad? Producir estas palabras. Los saduceos no creían en la resurrección, hermanos. ¿Tenían fe? No, no tenían fe. ¿Cómo va a ser posible resucitar cuando la resurrección no es cuando la resurrección, su base, el fundamento de ella, es que nuestra fe? Entonces, ¿cómo iba a ocurrir en ellos esa resurrección? Si no tenían fe, no creían en la resurrección. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Seremos transformados en el mismo momento del arrebatamiento. Todo será, hermanos, instantáneo, ¿verdad? Resucitaremos, transformación, arrebatamiento, ya con el cuerpo glorificado de la tierra, iremos a las nubes con Cristo Jesús. De ahí descenderemos ya glorificados y reinaremos en el milenio
ya con cuerpos que glorificados. Hermanos, la enseñanza es muy clara, yo creo que no hay lugar a dudas. Todo en la Biblia, hermanos, insisto, apunta al establecimiento del reino de Dios. Lo entiendas o no lo entiendas. Y además, lo aceptes o no, porque cuánta gente, ¿verdad, hermanos, no quiere creer? Y bueno, es ya una cuestión de ti con el Señor, ¿verdad, hermano? Que quieras ir a Cristo Jesús en fe. Esto, hermanos, ha sido la palabra, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Espero, hermanos, que sea de edificación esta palabra, que sea para su crecimiento espiritual. Y hermanos, muy pronto nos veremos en la siguiente transmisión. En este momento, benditos hermanos, les doy las gracias por su atención y les pido, hermanos, que lean su escritura. Padre de los cielos, te damos gracias, Señor, por esta porción de Biblia que hoy has tenido a bien enseñarnos. Te pido, bendito Padre, que edifiques a tu iglesia, que sea de edificación, que sea de crecimiento espiritual esta enseñanza, Padre. Y te pido una bendición para todos aquellos que escuchen esta escritura, esta enseñanza, pidiéndote, Padre, que fomentes nuestra fe, que vayamos a Cristo Jesús en fe, que nos des más fe, bendito Padre. Todo esto te lo pido y clamo en el bendito nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.